Después de las certidumbres de los primeros tiempos, apareció que las tentativas de subvertir desde adentro las fórmulas tradicionales se quedaban cortas frente a la demanda que emanaba de un pueblo que día tras día tomaba una conciencia más profunda de sus intereses de clase y reivindicaba modos de expresión más acordes con la nueva realidad que creaba. Para ponderar esta línea de subversión de los contenidos, se trató siempre en esta casa editorial Quimontu de abrir talleres de discusión de esta línea de transformación de los formatos burgueses, abrir células de debate en los liceos, en los sindicatos, en los centros de pobladores, para participar más directamente en un proceso de movilización y responder a un objetivo estratégico, hacer evolucionar esta línea de cambios de los contenidos, que los contenidos fueran cambiando no a partir de lo que algunos imaginaban que era un contenido de izquierda, sino a partir de otros actores, otros productores. Se percibe mejor hasta qué punto esta estrategia de los contenidos solapados se reveló insuficiente al radicalizarse el proceso cuando se lo confronta al uso eficaz que la derecha hizo de los medios de comunicación. Se ha subrayado reiteradas veces que la derecha ganó la batalla de los medios y que estos fueron un instrumento poderoso para vencer a la unidad popular. Tras la derrota que sufrió en las urnas en septiembre de 1970, el desconcierto de la derecha se manifestó en la prensa. Durante el primer año, su intervención consistió en campañas de agitación que no llegaban a definir sus objetivos. Pero desde el comienzo de 1972, una vez recompuesto el bloque de la democracia cristiana y de la derecha tradicional, las fuerzas de la oposición, sobre la base de su poderoso dispositivo, cambian radicalmente su modelo de prensa. El marco de este desplazamiento fue el pasaje de una estrategia de oposición en el sistema institucional parlamentario a una estrategia insurreccional que se resolverá finalmente en el golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas. Este cambio tuvo su expresión en las estrategias de los medios de la derecha que modificaron los modos de interpelación a sus destinatarios. Las fuerzas conservadoras van a hablar un lenguaje movilizador y fundar sus discursos hacia los diferentes grupos que constituyen esas clases medias, refiriéndose a sus intereses concretos y particulares, cuando la izquierda les hablaba como a un todo indistinto, haciendo suya esa noción amorfa de la opinión pública de la que la derecha en tiempos de guerra no se preocupa en absoluto. Esta reversibilidad sobre la que estuvo basada la lucha ideológica de la burguesía puede sintetizarse como una disyuntiva entre dos formas de concebir el papel de la información dentro de una perspectiva de acción y lucha política. Cuando las clases dominantes no estaban impugnadas en sus intereses de clase, se programaba un vacío entre información y acción. Ellas hablaban al hombre individual, al individuo segregado de su clase, a la opinión pública concebida como suma de conciencias aisladas, que es la que respalda tácitamente su sistema de dominación. Cuando estuvo acometida en sus intereses, la burguesía necesitó
movilizar concretamente a la opinión en torno a la defensa de su proyecto de clase. Necesitó no ya del acuerdo tácito de su clientela, sino de su fuerza movilizable. De este modo, la prensa se transformó en uno de los mediadores más activos para la organización de la resistencia y de la ofensiva, superando en eso el rol de los partidos, como la propia derecha lo reconoció. Esta estrategia conoció su clímax durante la huelga patronal de octubre de 1972, que ocurrió para protestar contra una penuria que la derecha, es decir, organizaba efectivamente. Sus medios no se refieren más a un público indiferenciado. Ahora pasan a interpelar a los receptores gremialmente con el objetivo de producir una movilización activa contra Allende a partir de intereses corporativos. Gremialmente, es decir, que los medios van a movilizar sobre la base de intereses específicos, utilizando las organizaciones ya existentes como los gremios, que son asimilables a las asociaciones patronales y se reivindican como independientes y apolíticos. De este modo, todas las categorías socioprofesionales se volvieron envites. Las enfermeras, los pequeños comerciantes, los médicos, los camioneros, los que poseían un camión, un solo camión, como los que poseían 10. Y la crisis de octubre será el apoteosis de esta estrategia que combinó huelga, sabotajes, etc. Los medios de comunicación de la derecha se van a convertir en organizadores colectivos. El verdadero punto de partida de esta estrategia fue la gran manifestación de las ollas, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 1971. Las mujeres de la burguesía, respondiendo al llamado de la democracia cristiana y del Partido Nacional, manifestaron blandiendo ollas para protestar contra una penuria que realmente todavía no existía.